Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la última del año 2018 y que lleva como número el 403. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a historias de migrantes, o digamos historias de inmigrantes, contadas por Jacobo Sefamí a partir de un artículo que reproduce el Instituto Cervantes, precisamente para hacer notar la presencia de la lengua, en este caso de la lengua sefaradí, en los movimientos migratorios y cómo están íntimamente relacionados con la identidad de cada persona. Este artículo tiene como título Memoria e Identidad, la casa del lenguaje, el lenguaje de la casa. Y en él se verán reflejadas las historias de los migrantes en particular, aunque no solamente, la de los sefaradíes latinoamericanos. La mañana del lugar si caminaron los dispartos Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Soy un mexicano descendiente de judíos sefaradíes, turcos y sirios, con residencia actual en California. Mi abuelo paterno, Yosef Sefamí Leví, emigró de Estambul a Damasco y de allí, junto con sus 12 cuñados, su suegra, su mujer y su hija, a la Ciudad de México. Llevaba las maletas del errante, la señal del desplazado, no solo porque él mismo emprendía un viaje a un sitio ignoto, sino porque sus familiares remotos habían hecho lo mismo desde España después de la expulsión de 1492. Para su mujer, que hablaba árabe, una modalidad peculiar que agregaba frases o vocablos del hebreo, el español era un nuevo idioma, ajeno y extraño. Pero para él, el español era el lenguaje que había hablado desde pequeño, el que le inculcaron sus progenitores como un lenguaje que solo se hablaba en casa o en una comunidad. El español era una lengua exclusiva de los judíos. Seguramente le resultaba insólito que ese idioma también se hablara en la calle y que sirviera para todos los asuntos de la vida. No deja de llamar la atención que a pesar de la expulsión por los reyes católicos, los judíos hayan conservado la lengua, la cultura, las canciones durante tantos años. No hay que pensar que han conservado la lengua de sus verdugos, sino que mantuvieron fieles a su lengua, ese instrumento de comunicación que les pertenecía y que nadie les podía arrebatar. Lo comprobé hace poco más de un año cuando viajé a Estambul
y visité uno de los centros de cultura sefaradí de la ciudad para después tratar de investigar acerca de mi familia, los descendientes de las tías abuelas que se quedaron allí. Volví a escuchar esa lengua que ellos llamaban judío y que nosotros identificamos como judeo-español, ladino, jaquetía para el caso de Marruecos o yudesmo. Los lingüistas enfatizan que no es que la lengua se haya quedado congelada en el tiempo, sino que también ha sufrido cambios, se ha dejado impregnar de las lenguas con las que ha convivido. Por eso, no opta para percibir cierto aliento del siglo XV, como si pudiéramos retroceder siglos y yo pudiera conversar con mis antepasados en un diálogo alucinante. Las chicas de Estambul, que hablan como las abuelas, pero que son preciosadas, y chicas que me emboban y que voy a dar abrazadas, escariños y muchos besos. Las chicas de Estambul son también las estatuas de piedra que de pronto son carne de mi carne y me veo en el espejo y adquiero fisonomía y me vuelvo a soñar entrando con la llave a la casa del patio interior llena de flores que me está esperando en un recoveco andaluz. Como es bien sabido, el origen de la literatura en español se encuentra en los versos finales, las jarchas, dentro de una composición de al-Ándalus, escrita en árabe o en hebreo, conocida como Moajaca. Estos primeros frutos, que combinaban palabras en romance con palabras en árabe o en hebreo, demuestran, por cierto, que el multiculturalismo, del que tanto se habla hoy, ya existía mucho antes del siglo XI. Por ejemplo, como muestra, voy a dar este ejemplo de una jarcha anónima que deriva de una moajaca en hebreo. Ya asmar ya kurra al ainaim, ki potrat levar al gaiba habibi. Ay moreno, hay consuelo de los ojos, ¿quién podrá soportar la ausencia, mi querido? Así, después de 10 siglos, podemos seguir escuchando a los descendientes de esos poetas. Da la impresión que el judeo español se especializa en el ámbito de la intimidad, el lenguaje que viene de dentro, la melancolía del recorrer la memoria como modo de ser y de pertenecer. Nos aferramos al pasado como modo de constatar una herencia. La memoria y la identidad van atadas en la construcción de la casa. No importa que nos hayan echado, que no tengamos un sitio propio, una tierra donde habitar, el hogar al que siempre se vuelve. La casa es la lengua que llevamos a todas partes. En ese errar sefaradí está la poeta Clarín Nikoisky, que escribe en su intimidad en el lenguaje heredado, el judeo español de Rumania. Y cómo mis olvidaré de vuestros ojos pardidos, y cómo mis olvidaré de las noches, cuando los míos se cerraban, y los vuestros se quedaban abiertos cuando dispanto, si abrían luz de los maurtus, para darnos esta luz que nunca se amató. Di, ¿cómo mis olvidaré? ¿Cómo mis olvidaré, digo yo, de esta lengua tan dulce, tan entrañable? Evoco una lengua que ha desaparecido de mi entorno familiar, una lengua que está por desaparecer de todo entorno. Es una realidad desconsoladora. No sabes lo que es morirse en su lengua, es como quedarse solico en el silencio cada día que el Dios da, como ser siquilioso, sin saber por qué, le dice Marcel Cohen en una carta a Antonio Saura. Ser sefaradí implica siempre una paradoja. Para los españoles, sefaradí quiere decir judío. Para los judíos, sefaradí quiere decir español o descendiente de españoles. Ese es el significado de la palabra en hebreo. De modo semejante, en mi caso,
Soy judío para los mexicanos, sefaradí para los judíos, árabe o sirio para los sefaradíes, yamí de Damasco para los jalebís, a los de Alepo, mexicano para los estadounidenses, gringo para los mexicanos, siempre una minoría que rehúye toda clasificación que elimine la diferencia. A la vez, mi identidad, mi riqueza cultural, solo es concebible como la suma de todas esas diferencias. La condición del errar y del exilio, a que han sido condenados los sefaradíes, puede mirarse en términos de suma y de resta por pérdidas, de suma por ganancias. La frontera se mueve o hace mover a los individuos expulsados. La pérdida o la resta es lo que dejamos atrás. En mi caso, producto de la migración de México a los Estados Unidos, es la ausencia de familiares cercanos y lejanos, amigos, conocidos y hasta desconocidos habituales del ambiente de mi ciudad. Ruptura con rituales de todo tipo, religiosos y laicos, eliminación de referentes urbanos, calles, establecimientos, monumentos, abandono de modos de vida. La pérdida se disimula por la proximidad, con los viajes de visita, gracias a la comunicación esporádica y por la afluencia de hablantes del mismo idioma, lo que permite, aunque uno tenga que hacer ajustes, al empleo de la lengua. Sin embargo, el paso del tiempo hace que esa pérdida se convierta en constante reflexión de la memoria, en nostalgia que, por pertenecer al pasado, adquirirá cada vez más valor sentimental. En ocasiones, esa pérdida estalla, hace crisis, como me sucedió con la muerte de mis padres, puesto que finalmente se tiene que hacer luto para poder superar el trauma de una pérdida que es ya irreversible. La casa se convierte en la morada que sirve de refugio ante las fronteras del cambio. O al revés, la memoria es la casa que se lleva a todas partes. También se trata de una tradición milenaria, judía, que ha reemplazado la tierra perdida con el libro. Sin memoria y sin libro, la Torá o el Pentateuco, no hay continuidad y quizás no haya supervivencia. La ganancia o la suma consiste en agregar aquello que asimilamos, incorporamos gracias a la convivencia. El cruce de culturas conforma creaciones híbridas. Yehuda Leví, el poeta más importante de la edad dorada de la cultura hispano-hebrea, escribe en árabe, hebreo y romance. Maimónides, el filósofo, rabino y médico más conocido de la época, escribió sus libros más conocidos en aljamiado, o sea, en árabe pero con letras en hebreo. O en el caso de mi comunidad judía de origen sirio, en la Ciudad de México, agregamos chile y guacamole a los kippeh kasher. Damos serenata con mariachis antes del baño ritual del mikve. Llevamos una botella de tequila en la visita al cementerio en la víspera del Día del Perdón en Yom Kippur y ponemos sufijos a palabras nuevas, inventadas, que mezclan el árabe, el hebreo y el español. Esos contagios que remiten al siglo X en Al-Ándalus, como decir jajamito por religioso, jaranero por pecador y jacito por pobrecito. La suma es la creatividad ante lo nuevo, reformulando lo viejo. Son mis hijos que hacen molletes con bagels. Se llaman a sí mismos ashkerfardiks o inventas palabras como muná. La ganancia es el amor que nos espera con sus ojos de vaca y mensajes indescifrables. El exilio también puede ser el territorio de la retirada, el vacío necesario para la creación. José Ángel Valente, en La experiencia abisal, un libro de ensayos que se publicó en forma póstuma, señala la nada asociada al exilio y al acto creador. Si en un principio todo estaba ocupado por la infinita plenitud de lo divino, el primer acto de Dios es una retracción, un exilio en sí, para así establecer una nada desde la cual se pueda crear al mundo. Valente logra ver en la tortuosa y cruel condición del exilio
utilizando como muestra a los judíos expulsados de España, la posibilidad de generar una nada creadora. Ese vacío, angustia y nada existencial provocada por la migración fue fundamental en la gestión de mi novela Los Dolientes, del 2004, dice Valente. La nostalgia del pasado, la muerte del padre y la de la madre, la distancia que instaura la pérdida comunitaria, la soledad y la curiosidad del prójimo en mi presente instauraron el valor de cruzar otra frontera, el cambio del rol social y devenir escriba de mi tribu. El ejemplo de perseverancia, amor y fidelidad por una cultura quizás rija ahora en los miles, millones de inmigrantes hispanos en el mundo. Nos convertimos en los ardorosos devotos del idioma. No resulta extraño, por eso, que Carlos Fuentes haya titulado Mi patria es el idioma español al discurso que ofreció cuando recibió el Premio Cervantes en 1997. Nos sentimos en casa dentro del idioma, el hogar donde nos sentamos cómodos, donde nos quitamos los zapatos y conocemos y reconocemos en los rincones que hemos hecho nuestros. La lengua es ese lugar que sirve de refugio ante las amenazas del exterior. Es el sitio donde nos buscamos continuamente y nos reencontramos felices cada vez que emitimos palabras queridas, en ocasiones nostálgicas. Catarina, Escuince, Chabacano, Alberca. Es el sitio donde ya no somos mexicanos, cubanos, españoles, argentinos o colombianos, sino somos hablantes de una misma lengua y nos contagiamos y aprendo a hacer mía la palabra vale y a decir es mi pata o a reírme con el boludo o a compartir las quesadillas de Huitlacoche. Somos, se podría decir, los nuevos seres errantes, los sefaradíes de una diáspora mayor. Es este ámbito el que me mueve a construir la casa de mi lenguaje, la casa de mi escritura, el ámbito de la memoria al que vuelvo constantemente para refrendar mi identidad. Es también allí donde acudo para sentirme en casa, a gusto, sin aprehensiones, libre y contento, la casa que está en mí y que también emana de mí, la casa de los fervorosos y amantísimos de la lengua española. Memoria e identidad, la casa del lenguaje, el lenguaje de la casa, por Jacobo Sefamí. Está la llave de tu corazón, ondi, ondi, ondi. Il pájaro que pasara es malo, a mí no dijera nada, a mí dejará temblando. Onde está tu coração agora? Onde, onde, onde? Árvore de espanto vale, no mas tenho olhos com fambre e jarro sem água.
canto sta la voz, debaixo di la voz sta la foglia, che l'arboli di sciara cagliere de mi bocca. Onde sta tu corazón agora? Onde, onde, onde? Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. Salió un grito de tu boca, como un pez que se quiere echar del río al mar. Salió un grito de tu boca, como un cuchillo que se quiere echar de la mano al cuerpo. Salió un grito de tu boca, un grito para matar. Salió un grito de tu boca, y entre tus labios murió. Qué lindos tus ojos, el mirar de tus ojos más y más, el aire de tu mirar longe, longe. Nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí, en este caso la música del disco que venimos escuchando a lo largo de todo el programa. Dina Roth, Dina Gutkin-Saposnik, posee una voz cálida y medida que anduvo hace tiempo tras el cancionero sefaradí, y en este disco, Una mano tumol otra, su voz recoge toda la riqueza de una parte de cultura sefaradí a través de poemas de Juan Gelman y Clarice Nikoisky, musicalizados por otro artista erudito, Eduardo Laguillo. La cantante argentina Dina Roth grabó Una mano tumol otra, un libro disco donde canta poemas en sefaradí. El libro disco de Dina Roth es una historia de voces amigas, según la cantante, ya que canta los poemas de Juan Gelman, quien le envió hace unos años 28 poemas en ladino, y de la poeta sefaradí de origen bosnio, Clarice Nikoisky. Clarice Nikoisky, francesa, fue una poeta de cuño inmenso y para quien el ladino es el lenguaje de la infancia. En él refugió el recuerdo de su madre fallecida y con convicción decidió perpetuarlo. Dijo:
No sé nada de religión o cerca nada, ma quisiera que estas palabras en la lengua perdida sean para ella, mi madre, como un kadish repetido a menudo. Juan Gelman, poeta argentino exiliado de origen judío, mas no sefaradí, radicado en México DF, se obsesiona con buscar el sustrato de ese castellano, sustrato a la vez del nuestro, y como describiera de viva voz diciendo: como si la soledad extrema del exilio me empujara a buscar raíces en la lengua, las más profundas y exiliadas de la lengua. Yo tampoco me lo explico. Finalmente, la cantante Dina Roth, amante del sentimiento literario de los antes mencionados, decide, después de conocerlos y entablar amistad entrañable, rendir tributo a su obra con lo mejor que sabe hacer, cantar. Y dice: en mi voz vibra la de mi madre, que oficia desde su dolor, y el padre de mi madre continúa el canto que quedó muy lejos en una sinagoga en Rusia, y mi padre reverencia al suyo, y todos juntos ofrendamos la liturgia de un arpegio inagotable. Los convoco para cantar con ellas estas historias de voces, de caminos, de exilios y desgarros. Y nos vamos a ir entonces con la voz de Dina Roth y las palabras de Clarís Nikoisky con el tema La Mar. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como cada semana, en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com y en su frecuencia de 96.3 MHz en Buenos Aires. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales nos encontrarán siempre. Busquen, simplemente ponen Sefarad y enseguida nos van a encontrar. Los dejo entonces con la voz de Dina Roth y las palabras de Clarís Nikoisky y del disco Una mano tumol otra, el séptimo corte, La Mar. Semanada buena y feliz año 2019. La mar que está llorando, la mar, si me dabas tus ojos podía fazer con un barco del otro la vela. Si me dabas tus ojos, la mar que está llorando, la mar podía tomar los caminos del mar, de la mar que está llorando alrededor de la tierra. La mar está llorando, la mar di notte miro giusto di no ver, di solo llorar, la mar podía tomar los caminos de la mar.